Ok, Elisa Alcántara. Presente. Milvia Alcántara. Presente. Eliana Contreras. Presente. Daniel Cruz. Victoria Cuevas. Presente. Danilo Escanio. Presente. Beatriz Ra. Miguel Ángel Valenzuela. Presente, profe. Muy bien. Entonces, hoy les toca dar la clase a Eliana Contreras y Danilo Escanio. ¿Están listos para hoy? ¿Están preparados? Estamos listos, profe. El escenario de ustedes pueden empezar cuando decidan. Mi compañera Eliana se está preparando Para presentar. Está bien. Profe, yo le quería decir algo. Dígame. En lo que los muchachos se preparan. Usted me puso tardanza en la última clase, donde yo le dije que el correo mío tenía problemas, Ah, se me escapó eso. que no se lo mandé el mismo día. Tengo que arreglar eso. Se me escapó esa parte. Ya. Tranquilo, yo resuelvo eso. Gracias por acordarme. Bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Buenas noches. Nosotros somos el grupo que continúa con la exposición y la noche de hoy trataremos sobre el tema, el panel de discusión, quienes impartirán esta clase serán el licenciado Danilo Escanio y la catedrática Eliana Contreras. Bueno, antes de comenzar, el motivo, queremos hacer una clase que sea dinámica, principalmente, para que todos puedan participar y podamos aprender uno del otro. Ahora, Danilo, yo quisiera hacerte la pregunta. Para ti, ¿qué es un panel de discusión? Prende el micrófono, Danilo, no se escucha. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. El micrófono. Saludos nuevamente. Un panel de discusión es un formato de debate que es tanto de cara al público como a puerta cerrada, en que un conjunto de especialistas, entonces, que son invitados, que se llaman en este caso panelistas, ponen por turno sus opiniones. Y esto se da muy frecuente en eventos de carácter especializado. Y yo quisiera saber, ya que estamos dentro de algunos de los compañeros, investigó y qué nos puede decir sobre el panel de discusión, qué entendió, qué cree que es. Algunos de los expositores que nos acompañan esta noche. ¿Algún expositor se anima? Aquí podemos ver que es una de las situaciones
más importante durante tanto público que pueden ser más avistados y tener interés en cualquier otra naturaleza sobre eso. Muy importante lo que dice la especialista Victoria sobre este tema. También nosotros queremos aportar que es un tema, una temática de interés común y de carácter científico. Entonces, en esa misma temática, yo quisiera preguntar a la catedrática Eliana, ¿qué utilidad puede tener un panel de discusión, compañera? Bien, gracias, licenciado Danilo. Para mí, la utilidad en un panel de discusión, los paneles de discusión son espacios amigables, seguros, pero a la vez formales de abordaje de temas que bien pueden ser polémicos, entre otros sentidos, un resultado difícil de abordar. Es decir, que son temas que pueden ser un poquito complejos a la hora de dialogar, pero que llevan un fin a cabo, y es que todos los que están en dicho discurso puedan entender y comprender lo que se está socializando. También en un panel de discusión se reúnen voces oportunas para el debate y que puedan realizarse preguntas respecto al tiempo de respuestas. También se intenta expresar la materia a partir de puntos de vista desde cada uno de los que están en dicho panel. Ahora, yo quisiera saber si hay alguno de ustedes que pueda entender qué utilidad puede tener para uno ahora mismo en el área de informática. ¿Ustedes creen que se ve bien que nosotros podamos participar en un panel de discusión? Aquí, Eliana, claro, nos podemos reunir en varias ocasiones, tener oportunidades, tiempos y respuestas, intentar exponer en materias de un punto de vista. Bien. Nuestro hermano, nuestro compañero Miguel. También sirve para abordar un tema en específico de manera más compleja. ¿Ustedes creen que si un informático como nosotros en el área de informática le abre puertas poder participar en un panel de discusión? ¿Alguno? Compañero Danilo, ¿usted qué cree? Licenciado Danilo, ¿y usted qué cree? Tengo la convicción de que sí. Bien. Continuando, compañero licenciado Danilo, ¿qué usted cree que es el objetivo del panel? En esta oportunidad, yo quisiera que me ayude, compañera Eliani, con la lectura, sea el catedrático presentador estrella principal, que nuestro maestro Bolívar, y que nos esté leyendo esa parte de la presentación. Ok, Por mí está bien. Perfecto. El objetivo del panel de discusión. Para crear un panel de discusión y elegir un tema a tratar, es importante definir el objetivo del mismo. El panel puede tratar de presentar soluciones prácticas a un problema, presentar una discusión, editar la diapositiva. ¿Ok? Un problema, presentar una discusión compleja o abstracta o brindar información sobre un tema X. Efectivamente, muchas gracias. Bien. Es así. Entonces, lo primero es definir el objetivo mismo. Entonces, nosotros podemos tener como objetivo presentar un problema complejo para buscar una solución.
En este caso, nosotros podemos poner un tema objetivo en nuestra área. Por ejemplo, la problemática de la seguridad de la data. O sea, nosotros podemos hacer una mesa de discusión, un panel de discusión sobre ese tema con especialistas. Que esta noche nosotros queremos que si alguno de los participantes, de los expertos que están aquí, puede darnos una idea también sobre otro tema que pueda tratar como objetivo, estamos abiertos a escucharlo. ¿Alguna sugerencia? Bueno, ahí está la ciberseguridad, ¿verdad? Que es sobre proteger los datos de la empresa, ¿verdad? O sea, la parte más activa de la empresa son sus datos, más importante. Y hay empresas que no les gustan invertir en ciberseguridad, en la ciberseguridad. Entonces, muchas veces por dinero y otras por no querer gastar tampoco dinero, porque en eso se invierte mucho. ¿Ok? Y muchas veces cuando se lleva eso a la mesa, a un panel de discusión, ese tema, suele haber discusiones entre los administradores de la empresa y la parte tecnológica, porque no les gusta invertir muchas veces en la parte tecnológica. Y ahí se convierte en un panel de discusión, donde el especialista, ¿verdad?, en tecnología le explica cómo deben protegerse los activos de la empresa, y la empresa entonces se rehúsa muchas veces. Pero siempre gana el especialista, porque siempre el plan es que siempre la empresa se rehúsa, ¿verdad? Se rehúse. Como quiera terminan siempre protegiendo sus activos, porque es lo más importante siempre. Exactamente. Excelente, por eso es maestro. Y en esa misma temática, excelente maestro, y en esa misma temática, ahí hay que abordar un tema fundamental, y es donde yo quiero que nuestra catedrática Eliana entre en acción, porque ella es una experta en ese tema, y es en la organización del panel de discusión. Como usted decía, el especialista, los dueños o los que son interesados en este tema, se puede plantear, o sea, puede haber planteamiento disímiles, muy diferentes, y nuestra compañera nos va a explicar cómo se organiza para que todo pueda transcurrir de la mejor manera. Catedrática. Bien. En un panel de discusión es importante a la hora de organizar es que sea muy diversa, es decir, de una manera muy diversa a otros eventos. Y también que el público esté cara a cara. Generalmente los panelistas tienen que estar cara a cara con el público para poder interactuar. Aparte de eso, de que esté participando con el público, también esté relacionado con los otros panelistas que están ahí, porque se va a debatir un tema, como dijo el maestro. En dado caso, nosotros como informáticos, un día que tengamos que defender nuestro punto de vista y tengamos que darle algún soporte o vamos a trabajar en alguna empresa, nosotros vamos a defender nuestro punto de vista. Entonces, es importante nosotros tratar de que el evento sea lo mejor posible, porque ya sabemos que no es por nada, no van a participar gente que no sabe de la materia, sino que van a participar personas que saben y que principalmente están preparadas para debatir en ese tema. Cada uno va a defender su punto de vista, pero el que esté mejor preparado va a defender su tema como es. A la hora de hablar también tiene que ser muy coherente, porque no es por nada. No es como estar en una reunión familiar, no. En el momento en donde estamos en un panel de discusión, es con especialistas en esa materia. Entonces usted le puede venir a una persona que está capacitada y preparada, venir como muy a la ligera, sin estudio, y querer defender su punto de vista cuando ni siquiera usted tiene algo en qué se basa eso. También los panelistas invitados tienen que asistir. Obviamente, en ese panel de discusión tienen que participar especialistas de temas, también tienen que investigar, tienen que ser comunistas, y además tenemos que ser oportunos a la hora de hablar. Ahora, ¿alguno de mis compañeros puede decirme, aparte de nuestro el compañero Danilo, algún especialista más me puede decir cómo se organiza un panel de discusión?
nuestro compañero Miguel. Profe, no se puede quejar hoy, no me cae. Así que me gusta, así que me Bien, gusta. ¿cómo se organiza un panel? Oye, se define la meta de un panel de discusión. Invita al experto a participar, elige un moderador, define las reglas, escribe preguntas para el analista, graba la discusión y dirige la conversación. Muy bien, muy bien. Entonces, los Claro, eso es muy acertado con el especialista Miguel, lo que dice, ya que en ese momento, como le dije o le dijo mi compañero, no es una discusión a la ligera, sino es con especialistas que en la materia que vamos a estar ahí. Ahora, ¿alguno de ustedes quiere leer y poder dar su punto de vista sobre consejos de moderadores? Como que nada más habla Victoria. Victoria. Nada más habla Victoria, nada más habla Miguel. Entonces, ¿qué pasa con Elisa, con Ana Manuela, con Beatriz? Ninguno quiere estar leyendo. O están conectados y no están en la clase, o están durmiendo en la hora. Aquí habemos que estamos disponibles, yo y Victoria. Dele para allá, tranquilo. Cualquiera de los dos está bien. Okay. Cualquiera puede participar, ustedes deciden cuál de los dos. Ok, lo digo. A ver si lo veo bien. Aquí podemos A la hora de ver. organizar un panel de discusión. ¿Se quitó? Tú y yo, Victoria. Sí, ¿se ve bien? Victoria, tú y yo. A la hora de organizar un panel de situación conviene antes reglas. Compañero Miguel, ¿puede leer? Sí. Estoy comiendo, pero leo. A la hora de organizar un panel de discusión, conviene, ante todo, definir las reglas que lo regiran y a la que el moderador deberá reñirse. Sí, el moderador y los expertos invitados deberían conocer estas reglas. Y los tiempos de cada etapa deberían estar así como el derecho. Gracias, Victoria. Sigo de derecho de palabra de cada quien. Cada etapa del debate deberá estar conducida por el moderador únicamente. Conviene también reparar las preguntas posibles con antelación, diseñar especialmente el lugar del debate y contar con todos los elementos necesarios para no detenerlo durante su desarrollo. Muy bien, gracias. Le di con todo ahí, voy a seguir comiendo. Licenciado Galindo, ¿usted qué entiende por esto? Por lo que acaba de leer, leer nuestro compañero. Nuestro analista experto Miguel lo leía, pero también él en una participación anterior lo decía, cuando él hablaba de que debían definirse reglas claras. O sea, que estas reglas debe conocerlas tanto el moderador como cada uno de los expertos que son invitados. Esto es para que haya un cronograma de participación en armonía, o sea, que los temas se debatan con claridad, cada quien con un tiempo definido. También habla de la etapa del debate. Dice que las preguntas deben prepararse, o sea, de una manera efectiva, porque usted no puede ir a un panel de discusión de esa naturaleza improvisando, ni tampoco llevando cualquier tipo de pregunta. Debe ceñirse al tema y también a la altura de los especialistas que en ese momento participan.
y dice que todos los elementos necesarios deben estar presentes cuando se desarrolla el tema. Es lo que entiendo, licenciada. Claro. Y en ese mismo tenor, yo quería preguntarle, ¿qué usted puede hablarnos sobre los elementos de un panel de discusión? Bueno, los elementos de un panel de discusión son vital lo que es los panelistas invitados, el moderador o coordinador y el público interesado. Ahora, yo quisiera saber qué nos puede decir nuestro maestro y licenciado Bolívar sobre qué es lo que relaciona lo que es el panelista o invitado. Repite la pregunta. ¿Qué usted entiende a la hora, como decimos, que los objetivos principales de un panel de discusión están lo que es los panelistas e invitados? ¿Qué representa esto? Okay. Usted sabe que lo que representa un panel de discusión, para que haya un panel de discusión tiene que haber lo que es un moderador, tienen que estar los panelistas, ¿verdad? O los expositores, y tiene que haber un público en general, o sea, público o invitado en general. Entonces, los panelistas, ¿verdad? Son los que debaten el tema, discuten el tema. Y en un panel de discusión puede haber discusión, como también no puede haber discusión. Todos pueden estar de acuerdo, ¿verdad? En un tema X y terminar el panel de discusión de una vez. Pero hay veces que se entran en discusión, ¿verdad? Y el panel de discusión suele a veces extenderse. Pero para eso está el moderador, que es quien organiza, claro. ¿Verdad? Cada una de las intervenciones. Como Danilo le da su tiempo a cada quien y trata de que cada persona, ¿verdad? No se pase de su tiempo. Y en cuanto a las preguntas que se mencionó, ¿verdad? Que ya entra la parte del público, que son los que hacen preguntas, ¿verdad? Esas preguntas ya tienen que venir elaboradas, porque esta pregunta la puede hacer tanto el moderador como pueden salir del público invitado, ¿ok? O sea, el público invitado no puede hacer preguntas, sino que la pregunta puede salir del moderador, pero el moderador, si va a hacer las preguntas, tiene que venir con esa pregunta elaborada, no inventada de ahí, que tomada del tema, no. Tiene que venir con eso ya planificado, con las preguntas que se van a hacer en el momento. Incluso, las preguntas tienen que conocerlas los debatientes. ¿Por qué? Porque esto es un debate. Y si es un debate televisado, ellos tienen que conocer la pregunta que se les va a hacer para saber qué van a responder, ¿verdad? Para no quedar mal en televisión, ¿verdad? Claro. Y no quedar mal también delante del público. O sea, tienen que conocerlo también en parte. Ahora, si el público va a hacer su pregunta, ya eso no tiene que ser programado. Es que el público se le salió a hacer una pregunta, la hace y ya los panelistas o el moderador la responde. Claro, y es por eso que se hablaba a la hora de la organización del panel de discusión, que era evitar que cada uno de los exponentes o panelistas que iba a estar debatiendo el tema esté preparado. Entonces, ahí vemos cómo es vital que cada uno de los que van a participar estén especializado en el área y que hayan investigado, y justamente las preguntas tienen que enviárselas con antelación para ellos buscar y defender aquella postura que ellos tienen. Entonces, yo considero, también quería hacerle otra pregunta, no tiene que responderla solamente nuestro maestro y licenciado Bolívar, sino otro compañero. Para un panel de discusión es importante que haya un moderador o no. Sí. Es importante. Un panelista, un moderador y el público. Y el público, porque no van a hablar solo. Exactamente. Pienso yo. Entonces, en verdad, a la hora del panel de discusión es importante que haya un moderador, porque el moderador es que se encarga
de darle el tiempo a cada quien en ese panel de discusión. Ahora, si no tienen el moderador, todo el mundo puede hablar hasta el mismo tiempo y nadie va a poder callarse en el momento que se esté exponiendo. Entonces, por eso está el moderador, para medir los tiempos y poder hacerle un corte en la manera cuando se está extendiendo del tiempo que ya se le dio a la persona. Entonces, por eso es importante que haya un moderador, pero obviamente no pueden faltar los panelistas porque son ellos los que van a debatir el tema, pero tampoco puede faltar el público porque verdaderamente el público está ahí porque está interesado. Entonces, ellos no pueden dar una conferencia o un panel de discusión si no hay público, porque ¿a quién va a llegar si no es a ese público que está ahí? Aunque sea grabado para televisor, como quiera, se necesita que haya público ahí, porque al final el público también hace preguntas con respecto a lo que se está debatiendo. Ahora, compañero Danilo o licenciado Danilo, ¿cuáles son las características de un panel de discusión? Bueno, en este tema hay varias características y una es de composición numérica. Cuando nosotros hablamos de composición numérica, lo ideal que esté formado de 3 a 5 integrantes ese panel, aunque se acepta que sean 7, más o menos, pero de 3 a 7 es lo ideal. Ese en la composición numérica. Ahora, algo muy importante que ustedes hablaban y era el del tiempo. Hay una composición de tiempo también. Se estima que en un panel de discusión no se extienda más de 2 horas. Por eso es importante el moderador, porque si no hay un moderador, tanto el público va a intervenir y los panelistas y van a llegar a 4, 5, 6 horas en ese panel de discusión, cuando lo ideal es que no dure más de 2 horas. Y hay otro componente fundamental que es el tiempo de participación. Nosotros conocemos de personas, de especialistas que tienen amplio conocimiento en una materia y te duran 1 hora hablándote de un tema específico. Por eso debe haber un tema, 10 o 15 minutos para esa exposición, que dé la idea, que aclare, que allá en el camino de lo que quiere expresar es lo ideal para que ese panel de discusión pues entonces pueda tener significación. Ahora, yo quiero preguntarle a la catedrática también, porque hay más elementos. No quiero entrar solo en el tema y quiero que ella también me enumere algunos de esos otros elementos que entran. Características. Bueno, hay otras características del panel de discusión. Está la composición idónea, que cada panelista define su punto de vista respecto a la materia, ampliándolo cuando así le considere necesario. Si todos los panelistas debaten libremente los puntos de vista disponibles en la materia. Es decir, que cada uno de los panelistas tiene en sus manos poder defender su punto de vista, pero relacionado con el tema, porque no es por nada. Si el maestro en un momento dado nos pregunta a nosotros, ¿qué es el panel de discusión? Nosotros no podemos responderle que es la mesa redonda, cuando verdaderamente se está hablando del panel de discusión. Por eso es que es necesario que a la hora de que los panelistas vayan a participar, se le avise con antelación con el tema que se va a hablar, porque imagínense, no es por nada. Si a mí me invitan a un lugar a exponer sobre un tema y no me dicen con qué va relacionado, pues yo voy a hablar un ejemplo de lo que yo entiendo que es necesario. Ahora, si en una actividad como es esta, que es un panel de discusión donde van especialistas, tiene que entonces haber una persona que le indique a las personas de qué se va a hablar, para que cada uno pueda defender su punto de vista. También está la composición de la audiencia, que es el público. El público no suele contar como margen de participación en el debate, más allá de formular preguntas, y así el moderador lo permite. Es decir, que a la hora de el panel de discusión es necesario que el público solamente esté a la expectativa, escuchando de lo que se está hablando. El público no puede intervenir a menos que sean preguntas. No es que ellos van a defender un punto de vista a ellos, porque no se puede. Ahora, sí pueden hacer preguntas, y es si el moderador lo permite, porque si el moderador no permite,
pues está fuera de orden. Por eso cuando hablábamos de las reglas del panel de discusión, es necesario que entonces se cumpla a la cabalidad cada una de ellas. Y una de ellas es eso mismo, que los que están en la audiencia no pueden participar a menos que el moderador lo permita. Ahora, maestro, ¿usted cree que es mejor así cuando el moderador tiene un orden, o mejor dicho, el panel de discusión tiene un orden para que no se rompa? Es mejor que tenga un orden, porque el lema es que si no hay orden, hay desorden. Eso es claro. ¿Ok? Entonces, por eso el moderador tiene que poner sus reglas. Y si se rompen las reglas, entonces hay problema. Entonces el moderador no va a tener control, ¿verdad?, sobre los panelistas. Porque son diferentes tipos de personas con diferentes caracteres, ¿verdad?, y diferentes formas de actuar. Y hay muchos que muchas veces discutiendo se acelera, ¿verdad?, como que se agita mucho. Y el moderador está en ese momento, ¿verdad?, para opacar, tranquilizar a ese tipo de personas, ¿verdad? Porque hay personas que no les gustan que le refutan. Y si tú le refutaste, ya tú sabes, hay problemas. Entonces, ahí está el moderador para eso. Y para eso existen las reglas. Si no hay reglas, se va a convertir en un caos y en un desorden. Y como tú dijiste al principio, dijiste ahorita, ¿puede haber un moderador? No puede haber. Tiene que haber obligatoriamente un panel de discusión, un moderador. Si no hay un moderador, cada quien va a tomar carta en el asunto. Vamos a decir así como una palabra dominicana, van a andar como chivos sin ley. Cada quien va a estar hablando y defendiendo. Ahora, nuestro compañero Danilo hablaba sobre el tiempo. Danilo, ¿tú crees que por una de las normas que ellos establecen, reglas, licenciado Danilo, perdón, ¿usted cree que una de las reglas relacionadas con el tiempo es por eso que no permiten que la audiencia, o es decir, el público en general, no pueda participar? Es correcto, porque a la hora que el moderador permita que el público participe, en ese momento él pierde el control de la cantidad de personas del público que pueden participar. Por eso es importante esa regla de los 15 o los 10 minutos, porque si lo deja abierto a un tiempo que considere tanto el panelista como algún miembro de la audiencia, entonces se sale de regla. Eso considero que sí. Claro, y es tanto así que se estima que tiene que durar 2 horas, pero imagínense que en la audiencia hayan 30 personas y de esas 30 personas cada uno participe y quiera tomarse 5 minutos. Ya y ellos ahí mismo tienen 45, no, tienen mucho más minutos de la hora estipulada, porque ya ahí justamente en la audiencia se van los minutos del panel de discusión. Por eso es vital que el público que vaya a participar también esté interesado, pero que sepa respetar las normas. Ahora, consejos que le podemos dar a un coordinador o un moderador de un panel de discusión. Danilo, ¿qué consejos tú le podrías dar a una persona que vaya a moderar o sea el coordinador de un evento así? Bueno, en este caso primero yo quisiera que alguno de nuestros panelistas invitados pueda ayudarnos con la lectura para que tenga participación, y así al final le pondremos una breve reseña de todo lo que está ahí. ¿Alguien que se anime de nuestros panelistas invitados a leer? Ana Manuela, Beatriz, Elisa, esas están como durmiendo. Está bien, Danilo, aquí vamos. Consejos para moderar o coordinar un panel de discusión. Presentas a los panelistas al inicio del evento y brevemente antes de su primera intervención. Número 2, explica rápidamente cuál será la estructura del debate y cuándo se permitirán las preguntas, etcétera. Número 3, procuras coordinar el derecho a las palabras y la explica para evitar que todos hablen a la vez. Número 4, intenta traducir a un lenguaje accesible
las conclusiones a las que un exponente, que es cuando le hagas le haga pregunta. Número 5. Procura que se conserve el orden y respetos a los largos y anchos del debate. Es una discusión breve y sencilla. Muchas gracias, licenciada Victoria. Asimismo hay un término que yo cuando leía esto acuñaba, y es el término equidad. Si nosotros nos fijamos, esto inicia haciendo una presentación de todos los panelistas, dice, pero también se establece una regla, una estructura de debate. O sea, aquí todo lo que hay es equidad entre cada uno de los expertos, los participantes. El derecho a la palabra se coordina, o sea, cómo se va a hacer, qué tiempo tiene cada uno, de qué manera. El lenguaje que se utiliza, que no sea denigrante de uno hacia otro, y que de ninguna manera se salga del lugar ningún tipo de término que pueda dar cabida a un conflicto de tipo ya agresión o de algún tipo de lenguaje ofensivo. Y al final dice que procura que se preserve el orden en todo el proceso del debate. Entonces es importante para ese momento que se coordina, que se modere, que se tengan en cuenta todos estos elementos para que al final todos los panelistas salgan como debe salirse en el panel, cada uno estrechándose la mano, dándose un abrazo y permitiendo que el gran ganador en ese momento, que es el público que escucha, que el público objetivo, que es con quien se queda con la conclusión particular de lo que escuchó, de lo que considera de cada uno, se sienta satisfecho. Entonces considero que estos son los elementos fundamentales para que se pueda dar esto de forma armónica. Y quería hacerle una pregunta a Eliana, y quería hacerle una pregunta, y era, luego de la fase de presentación, se da otro tipo de fase. Yo quiero que usted entonces nos ayude a nosotros a entender qué fase entran en proceso. Bueno, luego de la presentación entramos a lo que es la fase de presentación da inicio a una fase de discusión y de debate en la que se formulan preguntas por el moderador, el público o los propios panelistas. Se permiten intercambios de opiniones, la interacción y la réplica, es decir, el poder responder a las preguntas, siempre y cuando se respeten las normas de intercambio de organización de ideas. Es decir, que después de la fase de presentación y que le damos inicio a esa fase de discusión y debate, cada uno, luego de que ya cada uno de los panelistas puso su opinión con respecto al tema que se va a hablar en el panel de discusión, pues ahí llega el momento de formular las preguntas. Puede ser el mismo moderador quien le haga preguntas a los panelistas, hasta puede ser un panelista a otro preguntándole con respecto al punto de vista que dio, o puede ser hasta el mismo público, pero siempre y cuando no se rompan las normas y que todo venga, cuando se hagan las preguntas, venga de la mejor manera. Porque imagínense un ejemplo, que yo estoy dando mi punto de vista y venga con una pregunta que está fuera de orden, o que muchas veces hay preguntas que están hasta muy mal formadas, que pueden hacer que otros panelistas se incomoden a la hora de hablar. Entonces, por eso vemos que tenemos que tener cuidado hasta lo que vamos a preguntar y en la forma que vamos a preguntar. Por eso es necesario que luego de la fase de presentación, cuando ya se vayan a formular lo que es la discusión o el debate, cada uno de los que vaya a participar sepa cuáles son esas normas y que no puede interrumpir a ninguno de los que vaya a hablar en ese momento. Es decir, ahora estoy hablando yo, pero si luego le toca al licenciado Danilo o al licenciado Bolívar, ninguno de nosotros puede interrumpir a la hora que él vaya a defender su punto de vista o a opinar sobre el tema. Ahora, para finalizar, Danilo, ¿qué
¿qué tú le podrías decir al moderador para poder facilitar a los exponentes esas preguntas o esas composiciones de el panel de discusión? Bueno, catedrática, es lo que siempre se hace, lo que le corresponde al moderador, que es hacerle la solicitud a los expositores que al final hagan un resumen de sus ideas, de lo que plantearon, cada uno de manera independiente. También se dará un paso a la conclusión y la parte de la etapa de la pregunta. O sea, es esta parte para los miembros del auditorio, para las personas que están observando y escuchando, siempre y cuando el moderador lo permita. De esta manera se le da conclusión. Hay una, por norma, y desde el principio lo hemos estado diciendo, es el moderador quien debe dar todos estos pasos. Pedirle al especialista la conclusión final de sus ideas, que haga un resumen de ellas, y dar paso a una serie de preguntas que pueda hacerlo el moderador o parte del público para que se concluya en un hecho oportuno lo que se está discutiendo en ese lugar. Así que cuando nosotros pensemos en esta mesa de discusión, nosotros debemos pensar que en la forma en que está organizada y de la forma en que transcurre toda esta discusión, al final será oportuna, buena, factible la conclusión a la que se llegará y también a la conclusión que llegará el público receptor, que es quien escucha. Porque una de las fases fundamentales de la comunicación es esa, escuchar, o sea, detenidamente una idea, o sea, hilvanada de una manera secuencial y es lo que el moderador permite. Para esto el moderador también debe ser una persona con capacidad, una persona también que tenga carácter, porque decirle que hay muchos panelistas que en ocasiones se tornan difíciles de controlar y el panelista y el moderador debe ser una persona que tenga el carácter de saber y el conocimiento para saber en qué momento para una idea o a un panelista le exige ciertas normas, ciertas cuestiones que se presenten. Claro. Y con esta fase, compañera, yo quiero que sea usted que le dé la parte final, le dé la gracia a este auditorio que nos escucha, también a los especialistas que estuvieron con nosotros, a la oportunidad que nos da el maestro en este auditorio de nosotros poder participar, que sea usted quien dé la parte final en esto, catedrática. Claro. Compañero Danilo, continuando con lo que usted acaba de decir, considero que ahora mismo lo que nosotros expusimos en esta materia se podía considerar también lo que es un panel de discusión. ¿Por qué lo considero así? Porque cada uno de nosotros participó y dio cada uno su punto de vista, pero siempre y cuando cumpliendo con las normas que nos dio nuestro maestro. Es decir, a la hora de exponer, nos decía que tenemos que tratar de poder darle participación al público, de nosotros poder interactuar entre nosotros, de poder debatir nuestro tema y tener coherencia a la hora de hacerlo. Entonces, por eso vemos que en un panel de discusión, cuando vayamos a participar, y considero que nuestro objetivo algún día pueda ser participar en un panel de discusión, porque considero que nos abriría muchas ventanas a lo que es el tema laboral, en lo que es el tema hasta personal en un sentido, porque no es cualquiera que va a participar en un discurso así. ¿Por qué? Porque justamente como lo dice, es que buscan especialistas en el área. No es, vamos a poner a un muchachito, no. Son personas que trabajaron, que se forjaron por aprender para poder defender aquello que ellos aprendieron. Entonces considero que cada uno de nosotros debe de tener ese objetivo de algún día poder participar, pero siempre y cuando defendiendo nuestro punto de vista, pero no haciéndolo a la ligera, sino preparándonos para poder dar nuestro punto de vista con coherencia, que las personas puedan entender aquello que nosotros le queremos transmitir con lo que le vamos a expresar. Entonces, para nosotros fue un placer poder explicarles y exponerles sobre el tema. Déjeme decirle que fue de mucho agrado para nosotros el poder ver que algunos compañeros pudieron participar, los que no se le entiende su motivo,
pero que no se les quede duda de que tenemos que seguir capacitándonos para poder entonces nosotros algún día defender por aquello que nosotros ahora mismo estamos estudiando y nos estamos forjando. Así que exponiendo fueron el licenciado Danilo Escanio y la catedrática Eliana Contreras. Es un placer. Muy bien, Eliana. Excelente. ¿Qué le digo de este grupo? Este grupo no se puede decir muchas cosas porque fue excelente. ¿Ok? Hay que dar a César lo que es de César. Bien. Y a pesar de que ustedes utilizaron el método de dar clase, utilizaron también el método del debate. ¿Ok? Yo pensaba que ustedes iban a hacer era, bueno, una parte Danilo y una parte Eliana. No, ellos hoy vieron, supieron cómo coordinar, ¿verdad? El tema y cómo utilizar esa combinación también junto con los estudiantes, con los demás estudiantes. Incluso se dirigían a los estudiantes con respeto. Especialista, esto y aquello, ¿verdad? Entonces, utilizaron mucho lo que llamamos el respeto hacia las demás personas. Y en este tema se lo aprendieron de cabo a rabo. Dieron cátedra sobre el tema. Y así me gusta, que se aprendan el tema y que sepan realmente que cuando van a hablar de un tema, sepan de lo que realmente se está hablando. Y ustedes utilizaron la misma temática de un debate. ¿Ok? Porque no solamente pararse y dar una clase, no. Usted tiene que saber, por ejemplo, si va a hablar de ese tema, si puede por ejemplo, utilizarla dentro del tema, ¿verdad? Esa metodología que usted utilizaron, también se puede utilizar. Excelente. ¿Ok? Y creo que los demás también estarán de acuerdo conmigo en esa parte, de que estuvieron excelentes en esa parte. Eliana, ¿iba a decir algo? Sí, además. Sí, profe, rompieron. No es por nada. A la hora de preparar el trabajo, yo hablé con mi compañero Danilo y le dije que deberíamos de hacerlo un poquito diferente y hacerlo relacionado hasta con el mismo formato del tema, que es un panel de discusión. Y estando así que hoy hicimos videollamadas y cuadramos todo lo que vamos a hacer para que haya organización. Ok, no, estuvo excelente, Danilo. Eso mismo es soltarle a nuestros compañeros también que lo pueden hacer de esa manera. Es tomarse, no se lleva mucho, es tomarse media hora o 45 minutos, hacer un encuentro, organizarlo de la manera que se va a interactuar. Ayuda mucho, es muy efectivo. Claro que sí. No, porque el plan es coordinar. Si coordinan bien el tema, cómo lo van a hacer, cómo lo van a debatir, olvídense que todo les sale bien. Los demás también lo han hecho bien, claro está, porque hay que dar también su mérito a ellos también, ¿verdad? Pero este estuvo excelente. Este rompió en esa parte, en cierto sentido, como dice Miguel. Ok, entonces, antes de terminar, ¿verdad? El tema, permíteme anunciarles que para la próxima semana vamos a tener el primer parcial. ¿Ok? Y sería también virtual. Estaré enviándole los temas que ustedes van a estudiar, ¿verdad? Por el grupo de WhatsApp. Y también después, el próximo miércoles, estaré enviando el link del examen para que lo tomen. Y así tomen su examen. No, ese miércoles únicamente vamos a tener únicamente el examen, nada más. ¿Ok? Después la clase la retornamos el próximo miércoles. Pero ya para este miércoles que viene será el primer parcial. ¿De acuerdo? Ok, profe. Entonces los temas se los estaré enviando por el grupo de WhatsApp para que lo vayan estudiando, ¿verdad? Y así no le tomen sorpresa del examen y así puedan pasar su examen. Nada, mi gente, fue un placer estar con ustedes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muy bien, maestro. Nos vemos. Ok,